Y lo decíamos en la apertura, en uno de los títulos, nuestro compañero Pablo Callejón nos trae números alarmantes con respecto a la niñez en nuestro país y también la juventud. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. Complicada la realidad económica. Inevitablemente esto impacta en los índices de pobreza, de desigualdad que tiene la Argentina. Los acentúa, porque ya los estaban. acentúa, claro. Y también los visibiliza en algún punto, Sí. ¿no? Porque quizás lo que ha mostrado sobre todo la cuarentena es la enorme diferencia entre aquellos que aún perdiendo tienen demasiado y los que de todas maneras van a perder y tienen muy poco. Y esta compleja realidad social en una situación económica tan difícil como la que se vio en medio de la cuarentena y después de años de inflación, de caída del consumo, de la industria y demás, se ha profundizado. Ahora, ¿qué pasa con los niños, niñas y adolescentes en medio de esta realidad? Hay un informe de UNICEF, sobre todo, que termina generando una previsión para lo que va a ocurrir durante el año, que como vos señalabas es alarmante. La posibilidad de que haya cada vez más pobres en el sector etario de los niños y cómo esto va a terminar influyendo en sus capacidades educativas, sociales, de integración con el mundo. A ver, cuando hablamos de niños hablamos también de futuro. Claro, absolutamente. Y esto que termina desmoronando ese concepto falaz de la meritocracia, ¿no? Porque aquí va a haber muchos chicos, chicas, jóvenes, adolescentes que no van a tener esas oportunidades, a las que van a tener que enfrentar un mundo cada vez más complejo y más difícil. Si te parece, vemos el número para analizarlo. A ver este informe de UNICEF que se conoció en las últimas horas y que realmente preocupa. Al final, Mariano, del 2020, unos 756.360 niños, niñas y adolescentes habrán caído en situación de pobreza. O sea, se sumarán a los que ya están en esta realidad de pobreza. Que Casi lamentablemente 800.000. que eran muchísimos. Claro, absolutamente. Hablamos de más del 50% de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina que están en situación de pobreza. Bueno, se sumarían unos 800.000 más al final de este año en relación al último semestre del 2019. Es absolutamente preocupante. Sí, ¿no? y hay que decir que habitualmente este tipo de mediciones no tienen mucho que ver tan solo con lo que recién mostrábamos, que era la canasta básica. Ese número, llegás o no llegás, y es absolutamente determinante, es muy cuantitativo. Sino también este número tiene que ver mucho con lo cualitativo, con las condiciones en que se viven, cuáles son las infraestructuras, las posibilidades de educación, no solamente la posibilidad económica o la medición económica, sino el resto, que es aún mucho más en donde hay que trabajar. Claro, porque aquí podemos pensar que hay muchos integrantes de la niñez argentina que son de clase media y que están cayendo. Claro. Estos 800.000 son niños, niñas y adolescentes que transcurrieron una vida en una casa con servicios, con mínimas garantías, pero que a partir de esta crisis caen en ese contexto de la pobreza. Después está la estructural, la de la villa, la del barrio vulnerable, la de décadas de una situación que ha formado parte, lamentablemente, de la vida de los argentinos. La organización UNICEF alertó sobre el crecimiento de la pobreza infantil monetaria en la Argentina, que en el segundo semestre del 2019, lo que señalábamos recién, ya afectaba al 53%. Al 53% de los niños, niñas y adolescentes. Acá ni noticia del coronavirus, digo, para algunos. No, absolutamente. Por eso decimos, es un problema estructural que ya la Argentina venía soportando como una pesada mochila. Vamos a la próxima trama. La pobreza podría escalar en niños, en niñas y adolescentes al 58,6% en diciembre de este año. Mientras que la pobreza extrema treparía al 14,1%, del 14,1, perdón, al 16,3. También la situación de la indigencia sumaría otro elemento realmente grave a este contexto que se profundiza y que, a ver, estamos tomando una previsión con la fotografía de hoy. Sí. No sabemos cuál es la fotografía de septiembre. Que puede ser peor o mejor. No lo sabemos, claro, absolutamente. No lo sabemos. Quizás esta reactivación que se está dando paulatinamente en las industrias, en los comercios, en las actividades, termine en parte revirtiendo, sobre todo si hay un acuerdo en la renegociación de la deuda y esto permite que a lo mejor ingresen otros fondos también a la Argentina. Pero también podría ser aún peor el escenario. Claro. Siempre puede ser peor. Siempre podría ser peor. Ojalá que no. Vamos a la próxima trama, la trama final. A ver, la pobreza aumenta significativamente cuando las niñas, niños y adolescentes residen en hogares ¿dónde?
La persona adulta de referencia está desocupada un 94,4%. Es fundamental. Si no hay ingresos, esto es exponencial. Con un trabajo informal, el 83,9%, porque en la informalidad, en el trabajo en negro, son muchos los beneficios que no están. Aún con trabajo. Aún con trabajo, Aún con claro, trabajo. es la informalidad. Con bajo clima educativo, un 92,9%. La educación es sustancial. Y volvemos a insistir con esta cuestión de la meritocracia y toda esta realidad que muchos, sobre todo los que tienen una vida acomodada, intentan aplicar. No. Se hace mucho más difícil para alguien que está pensando primero en comer, Sí. poder satisfacer otras necesidades imprescindibles. Los migrantes internacionales, ¿viste? Cuando también hay esa mirada prejuiciosa, los que vienen afuera la tienen resuelta. Sí. No. Vienen a sacar el trabajo. Efectivamente, no. Es una mirada de discriminación que nada aporta. El 70,8% influye en que aumente esa condición de pobreza. Y mira vos, cuando la mujer es la jefa de hogar, esto también aumenta la posibilidad en un 67,5%. ¿Por qué? Porque la mamá se tiene que hacer cargo de todo. De todo. De cuidar a los chicos, de los horarios, de la escuela, del trabajo, de administrar los recursos. Es mucho más complejo aún. Y una ¿no? mirada distinta Sí. sobre el mismo tema, pero un apartado que podemos agregar es que cuando la mujer es jefa de hogar, generalmente, dependiendo las excepciones, pero generalmente se cobra menos que el hombre Claro, absolutamente. en sus tareas. Absolutamente. Entonces eso también significa un menor ingreso y significa distintas situaciones. Acceden a cargos menores, Menores. porque bueno, el sistema patriarcal hoy se instaura en lo económico también en esos términos. Bueno, es muy desalentador. Sí. Está tomado sobre la fotografía de hoy y en base a los datos del INDEC. En relación a esto lo ha planteado la UNICEF, vamos a transitar un camino muy difícil. La nueva normalidad es también un escenario muy complejo para los que menos tienen. Ojalá, siempre lo decimos cuando mostramos estos números, estas estadísticas, están hechas para trabajar sobre. Claro. A partir de ahora habría que trabajar con políticas, con las distintas decisiones, para que esa estimación no ocurra. Y sobre todo para que los sectores más vulnerables, como preveíamos, no sean los que estén pagando el mayor costo de esta crisis económica. Pablo, muchas gracias. A ustedes.